y un poquito también conociendo cuál es vuestra realidad docente allá en Polonia. Mira, ya me estáis poniendo en el chat alguna cosa. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces, la idea de la sesión de hoy, como habéis visto un poco en el resumen del evento, es trabajar, tratar un poquito una de las partes que yo creo que es de las más conflictivas cuando enseñamos español. Yo soy profe de español también, entonces yo puedo compartir con vosotros un poquito este tipo de cuestiones, este tipo de dificultades, ¿ok? Entonces, lo que vengo hoy, en cierta manera, es a acompañaros para compartir un poquito de conocimiento y también saber cuáles son las ideas que vosotros ponéis un poquito en marcha en la clase. Y por eso, de ahí viene el título que os propongo hoy. ¿Cómo implementar el aprendizaje activo del vocabulario en la clase de L? Cuando me propusieron estar esta tarde con vosotros, a la hora de también buscar un tema que os pudiera motivar, que os pudiera hacer un poquito pues, la tarde productiva, pensé en el vocabulario, porque ciertamente es una de las destrezas un poquito más complejas a la hora de trabajar en clase. Bueno, digamos destreza, digamos parte lingüística. Ujú. Porque ahora sí, nada más antes de comenzar, si me ponéis en el chat, si me escribís, ¿cuál es lo que vosotros pensáis que es la principal dificultad del estudiantado, de los estudiantes polacos, a la hora de aprender español? He pensado en el vocabulario como tal, porque creo que a la hora de estudiar una lengua tan diferente, en este caso como puede ser el español, podía ser una de esas opciones. Ujú. ¿Cómo llevan vuestros estudiantes el aprendizaje del vocabulario? Si alguien me puede comentar un poquito. Ah, mira, estáis entrando aún. Buenas tardes a todas. Mira, Carolina, piensan que es demasiado difícil, totalmente nuevo. Ok. Alguna idea más? Imagino, Carolina, trabajas a lo mejor quizás con adolescentes, personas ya de que no es con niños, ¿cierto? Ajá, Ana, muy difícil nuevo porque están acostumbrados al inglés, perfecto. Y luego nos dice, a ver, la compañera antes, usan muchos anglicismos del tipo chipero igual a barato. Ay, mira qué gracioso este, ¿eh? No lo había escuchado en mi vida. Ajá. Lo aprenden, pero es difícil usarlo en frases. Perfecto. Bueno, pues la cuestión con el vocabulario, yo creo que mucho del éxito o del fracaso a la hora de aprender este tipo de cuestiones lingüísticas radica también en cómo nosotros presentamos esas secuencias didácticas. Ujú. Está claro que el léxico está muy relacionado con el tema de la memoria, pero también no podemos únicamente dejarlo todo a listas de palabras, a vocabulario, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que hoy os voy a presentar es pues diferentes dinámicas de trabajo que se pueden utilizar en el aula a la hora de, pues eso, trabajar un poquito la cuestión del vocabulario. Concepto también de aprendizaje activo. ¿A qué viene el término aprendizaje activo? Una cosa es cuando nosotros estudiamos una serie de palabras o un campo léxico que tiene pues un objetivo claro, ¿ok? Que es pues quizá pasar un examen, hacer una actividad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy estudiando una lengua para comunicarme? Ujú. Esto digamos que es uno de los problemas que tienen nuestras clases a los profesores de lengua extranjera y es
¿Estamos enseñando a nuestros estudiantes a comunicarse en una lengua extranjera o a pasar un examen? Si nosotros les estamos enseñando a comunicarse, el vocabulario es parte esencial. ¿Y cómo ese vocabulario puede ser duradero para los estudiantes? A través de este aprendizaje activo. Cómo ellos no solamente tienen que tirar de memoria, sino que también van a ser capaces de utilizarlo, asociarlo a conceptos. Es lo que os vengo a proponer en el taller de hoy. Nos dice Antonio, la gramática les parece más difícil, el léxico lo pueden memorizar, ok, vale. Hay ideas interesantes por aquí. Una pregunta. La compañera antes me dijo que trabajaba con adolescentes. ¿Trabajáis todos con adolescentes, adultos? ¿Hay alguien que sea profesor de niños? Lo digo por adecuar. Primaria, Antonio, perfecto. Adolescentes, Ana. 15-19, universidad. Súper bien. Vale, perfecto. ¿Ok? Vamos a ir viendo algunas cosas que son un poquito similares también con todas las diferentes etapas educativas. Entonces, a partir de ahí, ya digo, vamos a ir viendo. De todas maneras, si alguien tiene algún comentario, lo podéis ir haciendo en el chat. Si tenéis dudas que sean pues un poquito más consistentes, me refiero de Gabriel, no entiendo esta parte o demás, recordad que lo podemos hacer nos podemos detener a lo largo del taller o podemos dejar también unos minutos al final para aclarar algún concepto. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, sin más, vamos a pasar un poquito a lo que os propongo hoy. Porque cuando nosotros, los profesores, venimos a este tipo de talleres, normalmente es porque vemos una necesidad. ¿Ok? Supongo que todos vosotros, cuando hayáis visto el título del taller y cuando hayáis visto el tema del vocabulario, lo estáis reconociendo como algo que quizá necesite cambiar en mis clases porque a los estudiantes se les puede dar mejor o peor. Ujú. Por eso siempre me gusta empezar mis talleres con una pequeña reflexión grupal, con la idea de nosotros como profes pensemos antes de comenzar a ver diferencias y comenzar a trabajar en métodos nuevos, ¿qué necesito cambiar en mis clases? ¿De acuerdo? Si necesito cambiar, pues la secuencia de actividades, los materiales que utilizo, la motivación de mis chicos, el discurso, si yo les hablo directamente en español o yo les hablo demasiado en polaco o yo hago un discurso 50-50, no sé. Aquí os pongo algunas ideas, para que también tengamos en cuenta. Con respecto al vocabulario, pues reflexionemos también el por qué a ellos les puede parecer difícil. Depende también de ese material que nosotros utilicemos o de cómo podemos llevarlo a la clase de una manera un poco diferente. Ajá. También me gusta que reflexionemos. Hemos hecho sobre lo que quizá es un poquito más difícil, lo que creemos que necesitamos cambiar y también lo que resulta bien en nuestras clases. Porque solamente a través de estas dos preguntas, ¿qué necesito mejorar y qué resulta bien en mis clases? Vamos a ser conscientes de por dónde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Ujú. La cuestión del léxico, vosotros mismos lo habéis comentado antes. La primera opción que habéis dicho es su dificultad. ¿Ok? ¿Por qué? Diferencia de lenguas o quizá también que los estudiantes de una determinada edad son un poco perezosos a la hora de adentrarse en las palabras nuevas. ¿O cómo lo veis? ¿Cómo veis el por qué el léxico les resulta difícil? Quizá distancia de las lenguas.
entre polaco y español? ¿Habéis nombrado el tema del inglés? ¿Qué pensáis? Y aquí, claro, aquí será muy diferente entre niños y adultos. Aquí ya digo, me interesaría esa opinión que tenéis los profes de, a lo mejor, de primaria. Hola, María. No sé, normalmente yo os digo también un poco con mi experiencia como profe. Les da pereza. Piotr ha dicho, ajá, Lidia, hay palabras diferentes, muy largas, ¿ok? Va un poquito por aquí, ¿vale? Pensemos también en cuando nosotros estamos leyendo un texto en una lengua extranjera, cuando nosotros no conocemos todas y cada una de las palabras, ¿vale? Entonces, todas estas cuestiones son, pues, cosas que no facilitan, ajá, a los estudiantes a la hora de trabajar con los aspectos léxicos. Entonces, pongamos también un poquito de énfasis en este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Porque la competencia lingüística que nosotros normalmente enfocamos solamente tradicionalmente a la gramática, también lleva implícita las cuestiones de vocabulario. Y, como dicen las compañeras por aquí, también incluso cuestiones ortográficas o cuestiones fonéticas. Ujú. Dice Alexandra, para los niños que siempre se quejan que es difícil pronunciar. Es que, claro, yo me pongo en la piel de un niño polaco estudiando español y no me lo imagino. Yo me pongo en la piel de alguien que estudie polaco y para mí me parecería también complicadísimo, ¿no? Por eso os digo, a ver, dice Ana, para mis estudiantes es el segundo idioma, pero la velocidad de aprendizaje es más alta y se sienten inseguros, les falta el tiempo. Ujú. Claro, viene todo un poquito en esa relación, ¿ok? Por eso mi intención, como os decía un poco en el día de hoy, aparte de dar también un poquito una revisión teórica, ¿vale? Muy breve de qué es el vocabulario y por qué es tan importante, vamos a ver esos pequeños tips, esas pequeñas formas en las cuales, pues, en cierta manera yo puedo trabajar el vocabulario dentro del aula. Y empezando simplemente con algunas ideas pequeñas, teóricas clave. ¿Ok? Como veis por aquí, la competencia léxica y la gramatical forman parte de lo que nosotros conocemos como competencia lingüística. ¿Ok? Normalmente, a ver, yo tengo 38 años, yo cuando empecé a estudiar lenguas extranjeras, nos enfocábamos, cuando era pequeño, nos enfocábamos aquí en España casi siempre en las cuestiones gramaticales. ¿Ok? Y el léxico, pues se trabajaba un poquito de memoria. ¿Ok? ¿Qué problema teníamos nosotros como estudiantes? Que la falta de contextualización del léxico lo que nos hacía es hacer unas frasecitas muy simples, ajá, y movernos siempre en la misma zona de confort. ¿Por qué? Porque nunca ni los profesores ni los materiales daban la suficiente importancia a esta competencia léxica. Ujú. Aquí viene un poquito las ideas que comentáis, ¿vale? Me gusta mucho la idea de Alina cuando dice, me parece que a los alumnos les falta tiempo, ¿ok? Cuando se adentran en una nueva lengua. A ver, y dice Maja, uy, es Maja, espero porque la letra es muy pequeñita. Dice, los niños en el liceo aprenden muy rápido en la escuela y primaria. Ok. Ujú. Ahí viene gran parte del asunto, ¿vale? Ese tiempo que nosotros también tenemos a la hora de trabajar ese léxico. Recordemos también que esa competencia léxica, que junto con la gramatical forma parte de la competencia lingüística, se acompaña pues, por cuestiones culturales, ¿ok? Es decir, cuando nosotros enseñamos una lengua,
Normalmente nos enfocábamos en la gramática, pero había mucho más allá. ¿Ok? Claro, cuando enseñamos vocabulario, hay que enseñar no solamente el significado, sino cómo usarlo. ¿Ok? Esto es lo que se denomina esa competencia léxica. Pensemos si nosotros en nuestra clase, nuestros estudiantes son capaces de decir frases, trabajar frases con un poquito de amplitud de vocabulario. ¿Ok? Pensemos también sobre todas estas cuestiones. Entonces, aquí lo veis también que luego toda la cuestión lingüística de morfología, léxico, semántica, son cuestiones que tienen muy poca división. Ajá. Normalmente cuando hemos estudiado lenguas extranjeras nos ha encantado siempre parcelar gramática, parcelar el léxico, parcelar la morfología. ¿Ok? Y realmente todo viene dentro de lo que es el mismo concepto, que es el concepto de competencia lingüística que ya hablábamos. ¿Ok? Los estudios también relacionados con el léxico nos dicen que no existen formas sin significado. Ujú. Y además, hola Vieslava, y además es que aprendemos y almacenamos la lengua en nuestro cerebro en bloques de palabras. ¿Qué quiere decir? Primera idea que quiero que os llevéis de la sesión de hoy. Cuando yo enseño o trato de trabajar con el léxico en clase, la primera idea es familias de palabras, familias léxicas. Ajá. Palabras que tengan relación entre sí. Ujú. Un concepto también que suena como muy especial, ¿vale? Lexemas, morfemas. Ayudémosles a que jueguen con las diferentes palabras que son similares entre sí. ¿Ok? Esa diferencia entre, por ejemplo, aprender, aprendizaje, aprendiente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que ellos sean conscientes de que el español funciona de esta manera. Esto es lo que a mí siempre me gusta decir cómo jugar con el español, mancharse las manos de lengua española, ¿ok? Para que vean que a través de esos mecanismos pueden crear nuevas palabras. Nos dice Ana, ok, era sobre la idea anterior, dice, por eso ni siquiera quieren aprender nuevas palabras, sino que crean sus palabras españolas a base de esas inglesas. Vale, y a este respecto, Ana, es un punto muy interesante. No tienen la necesidad de aprender esas palabras o simplemente ellos se comunican a través de esas palabras creadas ex profeso. No sé, ahí qué pensáis, esa necesidad de comunicación de estos chicos, ¿ok? Ahí puede ser interesante. Bueno, pues paso a la siguiente diapositiva. Aquí es un poquito lo que parte de lo que hoy os voy a proponer, ¿de acuerdo? A través de varios ejemplos prácticos. Importante, ajá, claro, cuando nosotros trabajamos con un libro de texto, con un manual, pues claro que tenemos que seleccionar un número finito de palabras, ¿ok? Pero el éxito radica en qué tipo de palabras mis estudiantes van a ver. Dice Ana, aprenden, pero luego se olvidan y unas clases más tarde ya no se acuerdan de ellas. Perfecto. Pero ahí viene un poco el asunto que os decía, la idea de aprender esas palabras con el objetivo de pasar un examen y ya está, o con el objetivo de empezar a hacer frases y comenzar a comunicarse. ¿Ok? Ahí viene esa idea. Bueno, entonces, otra cuestión interesante. Diccionarios de frecuencia. Ujú. De nada sirve que en mi manual o de nada sirve que en el marco común europeo de referencia nos diga que en el nivel A1 mi estudiante tiene que conocer X palabras. Claro,
es importante porque es una medida común, ¿ok? Pero ahora os voy a presentar algunas situaciones en las cuales también tenemos que prestar atención al ámbito de pues, las necesidades de mis alumnos. Os pongo un ejemplo que se me ha dado en clase en este último curso que he tenido. Uno de mis estudiantes de nivel A1, a la hora de aprender las profesiones, en el manual que teníamos, aparecía profesiones como taxista, como camionero. Y llegó al final de la clase, era un chaval de 18 años, y me dijo, Gabriel, es que todas estas palabras que vienen aquí en este libro realmente a mí no me ayudan, vale, me ayudan para conocer cómo se dice en español, pero yo no las puedo utilizar. Y le dije, de acuerdo, ¿cuándo? O sea, ¿cuál es la profesión de tu madre, de tu padre, de tu hermano? ¿Qué salió en ese estudiante de A1? Aprendió palabras como quiromasajista, aprendió palabras como cirujano, que no son al 100% palabras de nivel A1, pero son palabras que están cercanas a lo que él, lo que él necesitaba aprender. Ujú. Era además un alumno de origen país del este, era de Eslovaquia. ¿Ok? Entonces, esa es la idea que os quiero lanzar. ¿Hasta qué punto el vocabulario que yo estoy utilizando en clase o que yo le estoy pidiendo a mis chicos que utilicen, para ellos es rentable? ¿Ok? Recordar este ejemplo. A mi estudiante en el libro le ponía que debía aprender la palabra taxista, pero a él le interesaba cirujano, quiromasajista, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de palabras. ¿Ok? Alexandra dice, de verdad muchos alumnos no repiten el vocabulario en su casa. Bueno, eso, lo que acabas de comentar, Alexandra, me mata. ¿Solamente tienen 45 minutos por semana de español en tu clase? Esto debe ser matador a la hora de llevar a cabo, de avanzar y de ir adelante con contenidos, ¿no? Ahí eso es lo que, ahí lo veo una piedra en el zapato, que diríamos en español, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, ¿cuál sería un buen método? ¿Ok? También basado en algo teórico, que es un estudio de un estudioso del léxico, como Stockman, que nos da algunas técnicas. Ujú. La primera, crear un lexicón. ¿Qué quiere decir? Hacer durante ese trabajo de clase un pequeño diccionario particular. ¿Ok? Un pequeño diccionario de qué vamos a aprender este curso, qué palabras necesito saber. Y cada uno de nuestros estudiantes puede incorporar a su propio lexicon, a su propio diccionario particular, las palabras que necesite para comunicarse. ¿Ok? Luego tiene que integrar las palabras nuevas con las ya conocidas y lo esencial, y ahí radica un poco la verdad que dice Alexandra, practicar varias veces las mismas palabras en contextos diferentes. ¿Ok? Por favor, tratemos de echar en el olvido la idea de el léxico descontextualizado, ¿ok? De las listas de palabras con su traducción directa. Ujú. Claro, son necesarias para orientar en un primer momento al estudiante, pero muchos habéis ido al mismo dato, ¿ok? Son vagos, son un poquito perezosos, el vocabulario requiere esfuerzo. Ujú. Entonces, aquí, en esa repetición constante, ahí es parte de uno de nuestros trabajos, ¿ok? La idea de el vocabulario no solamente se aprende con traducción directa, ellos, si os fijáis, cuando buscan en el diccionario, lo buscan rápido porque quieren tener inmediatamente, ¿ok? La solución. Es como una característica propia de los nativos digitales, ¿ok? Nos dice Alexandra, desde primero a quinto tengo 1 hora en semana, Madre Santa. Y en séptimo tengo 2, Madre Santa.
Ok, a la hora de avanzar, no me quiero ni imaginar los problemas que vas a tener en tus programaciones, Alexandra. Ajá. Y dice, para motivar a los alumnos utilizas Blocket. Esta no conozco. ¿Es una herramienta o algo así, Alexandra? Si lo puedes poner en el chat o algo. Ah, ok. Ajá. Ay, pues esta, si pudiera poner un enlace o algo así, te lo agradezco porque es que no, ahora mismo no caigo. Dice, "Ay, no hacen nada para vuelven". Pues ahí viene un poquito el asunto, viene en esto de practicar varias veces, ¿vale? Por eso es por lo que os recalcaba un poquito esta idea. Ujú. Luego intentemos también conectar esas palabras, como veis acá, con el mundo del alumno, ajá, dándoles ejemplos de la vida cotidiana. De ahí de ahí radica la importancia de que, dependiendo de con qué tipo de estudiante me encuentre, trabajaré el vocabulario de una u otra manera. Luego veremos un poquito más con este tema. Gracias, Alexandra. Me lo voy a copiar, porque esto, como se diría en español, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y luego tema de estrategias de aprendizaje. ¿Ok? Ahí también vamos a ir viendo un poquito su importancia, porque las estrategias de aprendizaje es algo muy personal que cada uno de nosotros trabaja de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros también con ese trabajo de léxico podemos ayudar a nuestros chicos a ver la diferencia en cómo pueden aprender mejor ese léxico? ¿Sí? Vamos un poquito más adelante. ¿Por qué os digo todo esto? Porque si nosotros enseñamos directamente como una traducción directa, nos puede pasar algo como este chico que tiene su diario de aprendizaje de español en la red social TikTok y cuenta una anécdota suya en la clase eh, a través de este diálogo. Si lo veis, ¿cómo se llama esto? Es un sobre. Sí, vamos a hablar sobre eso. Sobre sobres. Exacto. Tu vocabulario es lo más importante sobre todo. Sobre todo. Ajá. Y por eso te traje dos sobres. Fijaros de una sola palabra que cuando ellos buscan en el diccionario lo más posible es que se queden con el primer significado. Fijaros aquí todos los problemas que este chico se va a encontrar a la hora de trabajar a la hora de entender el español. Ujú. Aquí tenemos ¿ve? Aquí tenemos un problema a la hora de hacer una traducción directa, de categorizar palabras, de varias cuestiones. ¿Ok? Y nos dicen por aquí, el contacto de los alumnos con el idioma dura poco tiempo. Ok, vale. Ujú. Esto ya es cuestión programática, ahí es una cosa que es dura también de trabajar, que ahí todo depende también un poco de la cuestión de material, de qué materiales se trabajen y de cómo pueden intentar ayudaros en ese sentido. Bueno, pues con todo esto, para intentar evitar el hecho de que a nuestros estudiantes les pase algo como lo que le pasa a este chico, ujú, es por lo que todo esto adquiere relevancia. ¿Ok? Porque el vocabulario es comunicación. Ahí lo veis. Por ejemplo, para esta chica adolescente, que puede ser una alumna adolescente de cualquiera de nosotros, el vocabulario es necesario. Es necesario para saber que llevan la mochila, por ejemplo, que puede ser una cuestión comunicativa importante, o para saber qué va a hacer después de la clase, qué aficiones tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si ellos son buenos en vocabulario, tendrán una comunicación exitosa. ¿Ok? Y como habéis dicho,
los dos problemas más importantes es el retenerlo y el recuperarlo de la memoria. Ujú. ¿Qué problema voy a tener yo si me voy pues en este caso a Polonia y veo este cartel y quiero recuperar esta segunda palabra? Pues va a ser un problema. Es un poco lo que les puede pasar a vuestros chicos, ¿ok? O, por ejemplo, este caso que está sacado, el de abajo, de un libro de inglés. Cuando yo tengo esta foto y me dicen en la foto, borrow, lend, y yo digo, ¿pero qué es cada cosa? ¿Ok? Pues ahí tenemos un problema, porque el vocabulario es también una cuestión de interpretación. Ajá. Por eso el vocabulario ocasiona bloqueos y dificultad para eso, para retenerlo, todo lo que estáis comentando, ¿ok? Y para recuperarlo. Por eso me comentáis el hecho de que solo en vuestras clases tienen esa posibilidad, tienen la posibilidad de practicar. El problema es cómo lo hacemos, cómo lo practicamos. Ahí está la solución de la memoria, que esto ya lo hemos trabajado. Ujú. Normalmente aquí una de las ideas que nosotros tendríamos que trabajar con ellos es que sean conscientes en cómo aprenden una palabra que necesitan para comunicarse. ¿Ok? Veamos un poquito ese tema de estrategias. Hay miles, ¿vale? Y muchas de ellas las podemos trabajar en clase, ¿ok? La inferencia, es decir, el leer un texto y decir, por favor, no busquéis todas las palabras, ¿ok? Sino que intentad hacer hipótesis. Esta es, bueno, puede ser un poquito más compleja de trabajar, yo lo entiendo. Tenemos la estrategia de siempre traducirla, ¿ok? De hacer un dibujo, de hacer una definición un poquito breve en la segunda lengua que me ayude también a practicar, de hacer una nube de palabras. Volvemos al concepto de campo léxico. Ajá. O el concepto de flashcards. Ajá. Con palabra traducción, con palabra definición breve. Aquí hay montones de aplicaciones que trabajan un poquito en ese sentido, ¿vale? Aquí la que más me gustaba era Anki, pero ahora ha pasado a ser pago, pero bueno, hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar para trabajar un poquito esta cuestión de la memoria, ¿ok? Y esta cuestión de las estrategias. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi estudiante o mi grupo de estudiantes tiene unas estrategias de memoria un poquito peores y necesita comunicarse? Pues también podemos trabajar lo que en español llamaríamos el parafraseo. Ajá. Es decir, tengo una palabra y digo, ¿para qué sirve? Es como el sinónimo o el antónimo, emplear la mímica, que esta en clase puede ser divertida. De todas estas que os he puesto por acá, ¿cuáles son las que utilizáis más a menudo en clase a la hora de trabajar el léxico? Hacer hipótesis, la traducción, las definiciones, las flashcards, no sé, contadme un poquito en vuestra experiencia. Yo os digo que todo va a depender del tipo de estudiantes. Catarina nos dice sinónimos, definiciones breves y traducción. No estoy demonizando la traducción, ¿ok? Cuidado con esto. La traducción es necesaria. El análisis contrastivo es súper necesario. Entonces, ahí tenedlo en cuenta también, ¿ok? Margarita nos dice L2 a L1, perfecto. Ok, Catarina de alumnos internacionales también nos dice perfecto. Ujú.
Bueno, entonces, no hay una manera como tal, una manera única de trabajar el vocabulario en este sentido, ¿ok? Lo que yo os estoy presentando aquí es un poquito esas diversas formas que nos pueden ayudar a trabajar con diferentes tipos de estudiantes, ¿ok? Pues, por ejemplo, a lo mejor con los más pequeñitos, esto puede ser una buena manera, ¿vale? El parafraseo. Para los más mayores, cuando ya empiecen a tener, pues a lo mejor un poquito de conocimiento más lingüístico y demás, pues a lo mejor con esas estrategias un poquito más, no avanzadas, sino un poquito más complejas, pues ya puede trabajarse de una manera más difícil, ¿vale? Bueno, os voy leyendo porque veo que seguís escribiendo en el chat. ¿Y todo esto para qué? El uso de estrategias. Para intentar, en cierta manera, trabajar estos dos tipos de aprendizaje. Viene a ser un poquito el aprendizaje o incidental. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos descubren, como si fueran niños, cómo funciona la lengua, o el aprendizaje intencional. Ajá. Es decir, el que nosotros tenemos cuando trabajamos con un manual de texto. Ahora os pondré diferentes secuencias didácticas de materiales de texto en los cuales el aprendizaje del vocabulario pues va con una intención muy clara. ¿Mm? Alexandra nos dice, yo tengo un método a buscar el vocabulario en unos laberintos y luego, ¿ves? Realmente, Alexandra, estás trabajando el de dibujo, ¿vale? Entonces, es una estrategia de aprendizaje. Es un trabajo perfecto. Bueno, entonces, partiendo, ¿ok? De formas diversas de cómo yo puedo trabajar el vocabulario. Si yo, por ejemplo, tengo esta primera página de lección que, como veis, radican un poco en trabajo de Internet, pues yo puedo hacer algunas preguntas previas, es decir, una táctica sería el brainstorming. Ujú. Esa sería una primera táctica, el brainstorming, que sería un aprendizaje inductivo. ¿Ok? Aquí veis un poquito esa diferencia. ¿Ok? Pues a partir de un contexto, volvemos a lo mismo, y que el alumno sea capaz de empezar a preguntarse en estas palabras que va a necesitar a la hora de trabajar. ¿Ok? Y dice usar QRs, utilizas mucho el TIC, ¿veis? Aplicaciones móviles, también súper interesante este tema. Ujú. Ok, luego, otra forma de trabajar el vocabulario es con los ejercicios de expresión oral. Ajá. No sé si, dadas las poquísimas horas de clase que tenéis, quizá los ejercicios de expresión oral no ayuden mucho en este sentido, ¿vale? Pero si nosotros somos capaces, con los temas que les proponemos, con los ejercicios que trabajamos en la clase, con orientación comunicativa, si somos capaces de que ellos necesiten y se vean obligados a utilizar el español, pues aquí tenemos algo interesante. ¿Ok? También tema de corpus, ¿ok? A pesar de que esto os pueda resultar también un poquito más especializado, ¿ok? El tema de los corpus. Es una manera interesante. El corpus no deja de ser un diccionario de frecuencia, ¿ok? Entonces, el uso de diccionarios también es algo interesante para trabajar en la clase, ¿ok? Intentemos, claro, no despegarles a los chicos de ese uso del diccionario bilingüe, porque es el que ellos en un primer momento van a necesitar, porque es el que más, el que le da la respuesta más fácil. ¿Ok? Pero los corpus lo que permiten, en cierta manera, es que ellos trabajen con el vocabulario más frecuente.
¿ok? Y ese es el vocabulario que va a posibilitar la comunicación y que va a posibilitar el hecho de que ellos sean capaces de cada vez más hacer preguntas, frases y productos de lengua oral un poquito más grandes. ¿Ok? Aquí veis algunos ejemplos, ¿ok? Es decir, pues ¿por qué no a estudiantes de un determinado nivel ayudarles, pues cuando se dice en español de México, Centroamérica y Argentina, se dice en lugar de solamente aprobar un examen, ganar o reprobar una materia, ¿ok? Es el mismo caso del estudiante mío que yo os comentaba antes. ¿Por qué este chico tiene que verse obligado a estudiar una serie de profesiones que le están súper lejanas de su realidad? ¿Y por qué no centrarnos en ese vocabulario más frecuente? Imagino que puede ser el caso de vuestros chicos. Ajá. Si hay alguno de vuestros chicos que tenga interés en un futuro estudiar español en Hispanoamérica, pues ¿por qué no trabajar corpus en el aula en cierta manera tendiendo hacia esta cuestión? ¿Ok? Vamos un poquito más adelante. Aquí veis un tipo de actividad relacionada con el corpus, que se puede trabajar de hecho en un nivel A2. ¿Mm? Aquí si veis, se propone una actividad de léxico con las palabras torta y tarta. Dígales que van a buscar en qué países se utiliza la palabra torta, para ello forme grupos y pídales que encuentren dónde se usa esta palabra. Agrupado de tal manera, les que hagan la búsqueda de la palabra tarta y haga una apuesta en común. Ajá. Esto además trabajamos esa competencia sociolingüística, damos importancia a la cultura, algo también interesante. ¿De acuerdo? Asimismo, componente afectivo. Ajá. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. Intentemos que ese vocabulario que nosotros le estamos enseñando sea un vocabulario importante para ellos. Ajá. Entonces, si yo trabajo con adolescentes, vamos, a pesar de que la realidad que ellos puedan tener delante sea un poquito más fácil, porque tienen menos necesidades comunicativas, pues vamos a intentarnos adecuarnos a esa realidad. Es decir, no es lo mismo enseñarle vocabulario de gustos y preferencias a un adulto que a un chaval joven, ¿ok? A un niñito. Entonces, el vocabulario va a ir un poquito en esa relación. ¿Por qué? Porque el chaval joven te va a decir jugar al fútbol, jugar a no sé qué juego, etcétera, 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 pero a lo mejor el estudiante adulto pues te va a pedir ir al teatro y demás, ¿vale? Son ejemplos, ¿ok? Aquí lo veis también, hasta qué punto yo necesito trabajar determinado tipo de vocabulario. Por ejemplo, siempre me pongo muy en los zapatos, en la piel de los estudiantes, con vocabulario que me parece complejo, como es el vocabulario del medio ambiente. Ajá. ¿Hasta qué punto es rentable? Ajá. Importante el uso de la rentabilidad en el aula. ¿Ok? ¿Hasta qué punto es rentable enseñarles vocabulario de medio ambiente a mis chicos si no lo van a utilizar, si no les importa absolutamente nada? ¿Ok? Solo porque lo diga el marco común europeo de referencia. Ahí tenemos algo también a ver y a debatir. ¿Ok? No quiere decir esto tampoco que tenemos que enseñarles solo lo que ellos creen que necesitan y la cuestión más cercana a su realidad. No, pero está claro que todo lo que se acerque a su realidad, a su yo afectivo, va a tener más éxito. ¿Mm? Bueno, hemos trabajado también un poquito el tema de estrategias de aprendizaje, ¿ok? Es decir, ahí no nos vamos a meter muy allá.
Y luego la cuestión de competencia intercultural. Esta actividad está extraída del manual Frecuencias y aquellos que lo conozcan saben que hay pequeños vídeos. Esos vídeos, no solamente de este material, sino de cualquier otro, pueden ser un material muy interesante para trabajar el vocabulario. Les lanzo en el chat 3 conceptos de acuerdo a los vídeos, que es la diferencia entre materiales reales, materiales auténticos y materiales autentificables. Autentificables. Ya a estas horas no sé ni escribir. Ajá. La diferencia entre estos 3 conceptos también es interesante en relación con el léxico. ¿Mm? Claro, el material real es el material que va a tener un léxico más difícil. ¿Mm? El material autentificable es el material que se hace pasar por real, pero se adecúa al nivel de mi estudiante. Y luego está también el hecho del material adaptado. ¿Sí? Pensemos también en qué tipo de materiales estamos trabajando con nuestros chicos en el aula. ¿De acuerdo? Y aquí también va un poquito en relación la idea con los chicos más pequeños. ¿Ah? Claro, los chicos en primaria tienen otras necesidades diferentes. Es por eso que es muy importante el saber elegir qué tipo de actividad llevo al aula. No solamente qué tipo de libro, sino qué tipo de dinámica. Claro que a un niño pues necesita mucho dibujo, necesita mucho color, necesita mucho audio y como veis, pues trabaja con unas necesidades léxicas pues muy pequeñitas. ¿Ok? Aquí veis un poquito la idea. ¿Ok? Realmente estoy trabajando, pero también, por ejemplo, si lo veis, aquí se trabaja una técnica, os lo pongo en el chat, que es la técnica del realce del input. Ujú. Es decir, cuando yo pongo en la lección, en la actividad, en lo que estoy presentando en el aula, cuando yo quiero enfocarle un poco a mi estudiante qué es lo que yo tengo qué es lo que él tiene que saber. ¿Ok? Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna cuestión, algo que quieran comentar? No sé qué diferencias encuentran también de cómo aprenden vocabulario en las diferentes etapas educativas. Todo claro. Ok, ok. Perfecto. Bueno, pues seguimos un poquito más, que ya no nos queda tanto tiempo del taller. Bueno, esta manera que yo tengo para trabajar también el vocabulario, que funciona con niños, pero con adolescentes y adultos también, es la idea de que ellos mismos se reencuentren con ese vocabulario una y otra vez en diferentes actividades. Además, también dado la situación en la que ustedes están enseñando español, que es en un contexto de no inmersión. Por eso es evidente que el vocabulario tiene que ser repetido una, otra y otra vez para que a los chicos pues les pueda quedar un poquito claro, les pueda sonar. ¿Ok? Aquí también hay algunas cuestiones que vale la pena, que creo que son necesarias para tener en cuenta. Según Navarro Pablo, que es otro lexicólogo muy reputado en el año 2000, nos dice que para que un chico, un estudiante de español, sea capaz de adquirir, de incorporar a su vocabulario esas nuevas palabras, primero, tiene que tener la necesidad o el deseo de aprender. Claro, si mi estudiante no tiene esa necesidad o ese deseo de aprender, porque siempre recurre al inglés, porque siempre pues
el vocabulario no entra dentro de su campo de interés, tenemos un problema. Luego también el estudiante tiene que tener un primer encuentro con la palabra. Tiene que comprender lo que significa. Tiene que procesar su significado. Tiene que aplicar estrategias de aprendizaje para que sea capaz de quedarse con esa palabra y que el aprendizaje sea activo. Y luego tiene que volver a reencontrarse con la palabra. De nada sirve que mi estudiante sea capaz de decir una palabra un día para un examen, para una lección, pero luego al cabo de un mes no se olvide de ella completamente. Entonces, aquí también entramos un poquito nosotros a juego. Ajá. Es la idea de cómo ellos pueden, cómo ellos pueden repetir y volver a encontrar un poquito la idea de ese vocabulario. ¿Ok? Y luego, asimismo, el uso comunicativo de la palabra. Es decir, si nosotros no forzamos a que nuestros chicos usen esa palabra en contexto, pues vamos a tener problemas. ¿Ok? Aquí lo ven, sin ese acceso contextualizado, ¿ok? Como ven en este caso, en estas palabras del día a día. Sin esa reflexión y esa sistematización, ¿qué quiere decir? Sin que lo clasifiquemos con tipología de palabra, con campos léxicos. Ajá. Claro, dice Carolina, este reencuentro parece la misión imposible. Es como no entiende ni que hay que volver y repasar. Pero es que realmente, Carolina, y vuelvo hacia atrás, aquí y aquí, en el uso comunicativo, es como las dos partes más importantes. Entonces ahí sí os recomendaría que intentéis, o sea, ser lo suficientemente extensos en esas dos etapas, porque ahí es donde está toda la parte del éxito. Ujú. Un poquito más, hablábamos de ese acceso contextualizado. Hablábamos de esa reflexión, es decir, que ellos mismos sean capaces de reflexionar sobre cuál es el léxico más frecuente que ellos encuentran. Aquí ven un poquito la idea de esa sistematización, ajá, de la idea de pues, las palabras de la casa, si se las aprenden alfabéticamente con su significado, pues no va a tener tanta utilidad, pero si son capaces de agruparlas pues con una palabra de ente superior, pues por ejemplo, dónde estas palabras de la casa, en qué habitación están, si ellos son capaces de aprender la habitación, pues bueno, aquí tenemos algo interesante. ¿Ok? Y cómo, aquí ven, esas palabras se pueden usar en textos en cierta manera un poquito más reales, ¿ok? O incluso cómo esos textos nos ayudan a presentar un audio donde esas palabras vuelven a ser usadas. El reencuentro no solamente tiene que ser vocabulario escrito, puede ser un audio donde ese vocabulario vuelve a aparecer. ¿Ok? O también puede ser un ejercicio con fotos donde pueden utilizar el vocabulario. ¿Ok? También es interesante. Bien, otro ejemplo claro. Es decir, si este ejercicio como tarea final lo tenemos después de haber visto todo el vocabulario de la ciudad, no necesito volver a explicar significado, sino ya estamos haciendo una tarea pues un poquito más productiva en este caso. Es decir, terminar haciendo una consolidación comunicativa a través de prácticas que tengan un poquito esa guía. Estamos, ya digo, repitiendo un poquito esa misma cuestión. ¿Ok? Pero me quería ir
a una reflexión aquí que yo creo que es interesante y que nos puede servir un poquito para recapitular todo esto que hemos estado viendo. La profesora de la Universidad de Extremadura, Ana Rofat, que es una estudiosa de la enseñanza del léxico, tiene una frase que dijo en varias intervenciones que ha tenido en diferentes programas educativos, que viene un poquito como el ejemplo que os dije al comienzo de mi estudiante que necesitaba conocer otro tipo de profesiones. ¿Qué ocurre si nuestro estudiante tiene alergias o intolerancias alimentarias y en lugar de saber qué es lo que qué es lo que quiere comer, lo más necesario cuando va a un país extranjero es que diga lo que no puede comer? ¿Sí? Aquí veis ese cambio de paradigma en qué tipo de vocabulario tiene que aprender. ¿Ok? Y ya para ir concluyendo, pues os dejo un poquito algunas ideas encima de la mesa. ¿Ok? Fijaros, solamente de la palabra que más relación tiene con el léxico, que es el miedo, ¿ok? El miedo, el que les da un poquito de pavor el hecho de no conocer la palabra, de cómo se dice, etcétera, etcétera. De la misma palabra miedo, ellos tienen que saber su pronunciación, su familia léxica. Ellos hacen esos jueguitos de palabras que decíais anteriormente, ¿ok? Aquí hay muchísimos estudiantes que hacen la reflexión de si odio en el verbo odiar, de miedo, pues se hará miedar, ¿ok? Y es un poquito lo que decíais del uso del inglés, ¿vale? Luego el miedo, me da miedo volar, me da miedo que vueles. Fijaros hasta dónde puede ir. ¿Ok? Es decir, el vocabulario es la parte central a través de la cual esa competencia comunicativa se articula. Ese vocabulario lo podemos explicar luego a través de gramática, a través de diferentes formas, pero es nuestra labor el hecho de darle un poquito esa importancia y vuelvo hacia atrás con el esquema que os proponía antes de Navarro Pablo, que yo creo que es absolutamente esencial. Es eso, es una primera fase de necesidad o deseo de aprender, que si mis estudiantes no tienen ese deseo de aprender, en cierta manera tenemos que buscar ese tipo de actividades que motiven para aprender esa palabra. El estudiante tiene que encontrarse con esa palabra por primera vez, tiene que ver qué significa, tiene que recordarla y tiene que volver a encontrarse con ella y tiene que utilizarla de forma contextualizada. ¿Ok? Esto ya digo, podéis tener acceso a la presentación, la podéis pedir o a los compañeros de novela, lo que os sea más fácil, pero esto sí es una de las ideas claves que yo quiero que os llevéis en el día de hoy. Y ya solo para terminar, pues ideas claves. Ajá, más ideas claves a este respecto. Seleccionemos el léxico más frecuente en el aula. Recordemos que el léxico más frecuente en cualquier lengua extranjera se suele dar en el 80% de los textos escritos, pero en el 95% de la conversación diaria. ¿Qué quiere decir? Ojo con este tema, es decir, que el lenguaje oral es el que nos ayuda a ver cuál es ese vocabulario más repetido. La polisemia, ojo con esas palabras con varios significados. Y luego la personalización, ¿ah? Ese vocabulario útil, ese vocabulario rentable, ese vocabulario que apele a la realidad del estudiante. Y esas fases que os comentaba. ¿Ok? Acceso contextualizado, reflexión y sistematización, consolidación y producción abierta. Y con esto damos fin al taller.
Espero que estas ideas que, bueno, en esta hora os he lanzado sobre el léxico os hayan resultado útiles y si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que consultar, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Gabriel. Thank you very Gracias much. a vosotros. Bardzo dziękujemy. Jeżeli są pytania, tak jak Gabriel przed chwileczką powiedział, zachęcamy do zadawania pytań teraz na czacie. A ja w międzyczasie zapraszam Państwa na krótką prezentację oferty wydawnictwa Nowela, jeśli chodzi o język hiszpański. Nasze wydawnictwo specjalizuje się oczywiście w książkach z języka hiszpańskiego, ale również i inne języki romańskie, francuski, język włoski czy też portugalski. I zaczynając tutaj od najmłodszych, jeżeli mamy wśród nas nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym, bardzo gorąco polecamy serię, która cieszy się dużą popularnością. Uczę się hiszpańskiego śpiewająco. Mamy tutaj 2 tomy. Pierwszy przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 6 roku życia, natomiast drugi tom jest dedykowany dzieciom od 7 lat. Tutaj, jak sama nazwa, jak sam tytuł wskazuje, uczymy się języka hiszpańskiego poprzez piosenki. Książki zawierają również karaoke. Seria dostępna jest także w wersji cyfrowej. Kolejna pozycja, która zyskała uznanie nauczycieli oraz osób uczących się języka od początku, to hiszpański dla początkujących. Bardzo fajny zeszyt ćwiczeń, opracowany tutaj we współpracy z wydawnictwem Asymil, dedykowany osobom, które zaczynają swoją przygodę z językiem hiszpańskim. Bardzo wygodny format, ciekawa forma ćwiczeń, sprawdza się zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i średnich. Kolejna pozycja to samouczek, język hiszpański łatwo i przyjemnie, również wydany we współpracy z wydawnictwem Asymil. I dla młodszych dzieci mamy jeszcze jedną propozycję, Kaczu. Jest to dwujęzyczna seria polsko-hiszpańska, która opowiada różne historie. Seria zawiera nagrania oraz testy typu prawda, fałsz, dostępna również jako e-book. Co prawda matury tegoroczne już za nami, natomiast z myślą o przyszłorocznych maturzystach nasze wydawnictwo przygotowało ciekawe repetytorium tematyczno-leksykalne. Tutaj głównie z myślą o osobach, które będą chciały przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka hiszpańskiego. Nasze repetytorium zawiera 14 rozdziałów, w których tematyka jest związana z podstawą programową. Co ważne, podręcznik papierowy zakupujemy z e-bookiem, który jest udostępniany przez kody QR-owe. Nagrania również w ten sam sposób są udostępnione. Na końcu mamy zestawienie hiszpańskich przysłów i ich polskich odpowiedników. Jest to bardzo fajny materiał do wykorzystania na zajęciach oraz w pracy samodzielnej, ponieważ na końcu książki znajdują się rozwiązania do ćwiczeń. I kolejna pozycja, nowość, która aktualnie znajduje się w przedsprzedaży, zbiór zadań Zdam maturę, który przygotowuje naszych uczniów do matury z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Oczywiście w tym zbiorze uwzględnione zostały wszelkie zmiany w formule egzaminu maturalnego, które będą obowiązywały od 2023 roku.
Mamy więc możliwość przećwiczenia nowych umiejętności, spotkamy się z nowymi typami zadań. Podręcznik również dostępny jest z e-bookiem, nagraniami i co ważne, za pomocą kodu w QR również udostępniamy Państwu arkusze egzaminacyjne na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. I oczywiście tradycyjnie na końcu książki mamy rozwiązania zadań, także propozycja do wykorzystania na zajęciach, ale też i dla uczniów w ramach indywidualnego przygotowania w domu. I chciałabym przypomnieć, że jesteśmy dla Państwa dostępni pod następującymi adresami. Nasza księgarnia internetowa nowela.pl. Zachęcamy wszystkich Państwa do rejestrowania się i zakładania konta na portalu Romanisty w Bibliotece Nauczyciela, dzięki czemu uzyskujecie Państwo dostęp do wszelkich materiałów dodatkowych, które nasza redakcja przygotowuje, do obudów, do podręczników menowskich, możliwość też zapisu się na takie wydarzenia jak dzisiejsze. Oj, tutaj przepraszam, jeszcze wrócimy. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji na Facebooku, zarówno na naszym profilu Wydawnictwo Nowela, jak i w grupie Wydawnictwo Nowela wspiera nauczycieli. Można nas też znaleźć na Instagramie i na YouTubie. I oczywiście najczęściej kontaktujecie się Państwo z nami mailowo bądź telefonicznie, także zachęcamy również, jeśli po dzisiejszym spotkaniu pojawią się jakieś pytania, przemyślenia, zapraszam serdecznie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Hay dos preguntas. There are two questions I am going to Okay. ask. Okay. So, Catarina, ¿tienes algunas sugerencias particulares para la enseñanza del léxico en grupos de estudiantes universitarios? ¿Se trata de clases una vez a la semana, de 1 hora y media? El castellano suele 3, por lo cual no despierta tanto entusiasmo como suele 1 y L2. Aquí lo que te diría, Catarina, es un trabajo muy grande comparativo entre todas las lenguas. ¿Por qué? Porque siempre, en cierta manera, ellos van a trabajar con una serie de anclajes, ¿ok? Anclajes me refiero de maneras de aprender que les han sido exitosas anteriormente, ¿ok? El esquema que os di anteriormente, ahí yo creo que es clave, ¿ok? Pero en el caso de que es su tercera lengua, pues ahí ya sí que te diría que te aprovecharas un poquito de cómo ellos aprenden las otras lenguas, ¿ok? Luego, Eisbieta, si lo leo bien, nos dice, ¿podría recomendar algún material sobre estrategias de aprendizaje para proponerlo a los alumnos adultos? Aquí yo te diría, no sé si tú utilizas libro de texto, Isbieta, con tus alumnos. Lo digo por cómo trabajas esas estrategias de aprendizaje. Ahí mientras nos escribes en el chat. You also have some questions, Kasia? No właśnie widzę, certyfikaty, tak jak napisałam przed chwileczką, wyślemy do Państwa w ciągu 2 tygodni od wydarzenia, łącznie z linkiem do nagrania. Vale, pues si no tienes ninguna, todas estas actividades, Isbieta, vienen de un material, que hay material para niveles desde A1 hasta B1, y hasta B2.1 de hecho, es el material frecuencias, ¿ok? Este material yo creo que te va a servir, va a ser muy útil para el hecho de las estrategias de aprendizaje. Ahí la compañera de novela te podrá dar algún dato más, ¿ok?
Dokładnie tak. Jeśli chodzi o frekwencję, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu, a w międzyczasie szczegóły można znaleźć na naszej stronie. Nasze wydawnictwo przygotowało obudowę dla poziomu od A1.1 do A2.1, czyli mamy objęte 4 lata nauki w liceum zgodnie z nową podstawą programową. Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję wszystkim Państwu za poświęcenie czasu, za uwagę. Mam nadzieję, że był to inspirujący czas. Okej. Poproszę, żeby pisać na adres doradcy@nowela.pl albo szkoły@nowela.pl. Szkoły, przepraszam tam. Dziękujemy bardzo i życzymy Państwu miłego wieczoru. Do widzenia. Gracias a vosotros.